¿Alguna vez te has preguntado por qué te despiertas de repente a las 2 de la madrugada cuando todo el mundo está en silencio? No se trata solo de inquietud o de una perturbación aleatoria. Dios suele despertar a sus hijos a esta hora concreta porque algo está sucediendo en el reino espiritual. La segunda vigilia de la noche encierra misterios. Mientras el enemigo trama en secreto, Dios llama a sus hijos para que se reúnan con Él en silencio. A las 2 de la madrugada, las distracciones del día se desvanecen y tu corazón se vuelve más sensible a su voz. Es un momento para la revelación, la alineación y el avance. Cuando Dios te despierta a esta hora, te está invitando a acercarte. Te está diciendo: quiero hablar contigo, quiero guiarte, quiero protegerte. Si aprendes a responder, descubrirás que algunos de los encuentros más importantes con Dios no ocurren a la luz del día, sino en la quietud de la noche. Ahora veremos 5 razones por las que Dios te despierta a las 2 de la madrugada. Cada razón conlleva un profundo misterio y una invitación que te muestran cómo obra el Espíritu de Dios en la quietud de la noche. 1. Una llamada a la intercesión. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, una de las razones más poderosas es que te está llamando a la intercesión. No se trata de un despertar casual, sino de una llamada espiritual para que ocupes tu lugar en la brecha. En la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, el Señor puede despertarte porque la vida de alguien pende de un hilo. Hay momentos en los que las oraciones no son para ti, sino para otra alma que necesita la intervención divina. A veces es para un familiar, un amigo o incluso una persona que nunca has conocido. Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce los ataques, los peligros y las batallas que se están desarrollando en el reino invisible, y te invita a colaborar con Él a través de la oración. Las Escrituras revelan este misterio en Ezequiel 22:30, donde el Señor dice: «Busqué entre ellos a alguien que levantara el muro y se mantuviera firme ante mí en la brecha en favor de la tierra, para que yo no tuviera que destruirla, pero no encontré a nadie». Este versículo muestra la urgencia de la intercesión. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, puede que esté buscando a alguien que se mantenga firme ante Él, suplique misericordia y rechace los planes de destrucción. Si ignoras la llamada, ese muro puede permanecer roto, pero si respondes, tu oración puede cambiar todo el resultado. A esa hora, tus palabras se elevan como incienso ante el trono de Dios, y los ángeles son enviados de acuerdo con los decretos que tú liberas en oración. Puede que nunca sepas con todo detalle lo que tu oración ha logrado, pero en la eternidad verás las vidas preservadas porque decidiste responder a la llamada. La intercesión no tiene que ver con la elocuencia o los discursos largos. Tiene que ver con la disponibilidad y la alineación. Puede que solo pronuncies unas pocas palabras guiadas por el Espíritu, pero esas palabras pueden tener el peso del cielo. Piensa en Abraham, que intercedió por Sodoma en Génesis 18. Él no estaba presente en la ciudad, pero sus oraciones llegaron a la situación. Piensa también en Moisés, que intercedió por Israel cuando Dios estaba dispuesto a destruirlos por su rebelión. Ambos hombres se interpusieron en la brecha y Dios respondió a sus clamores. El mismo Espíritu que los movió es el que te despierta en medio de la noche. Cuando sientes ese empujón a las 2 de la madrugada, no es casualidad. Es el cielo invitándote a compartir la carga del corazón del Padre. A menudo, en estas horas, el Espíritu te dará impresiones sobre por quién orar. A veces, el nombre de una persona aparecerá en tu mente. Otras veces, verás un rostro o sentirás una pesadez inexplicable por una situación. No lo descartes. Esa carga es la forma en que el Espíritu guía tu oración. Incluso si careces de detalles, presenta a la persona ante Dios. Di: Señor, cúbrelos, protéjalos,
intervenga por ellos. Ese simple acto de obediencia puede prevenir un accidente, sanar un corazón roto o detener un ataque del enemigo. Cuando te dedicas a la intercesión a las 2 de la madrugada, te alineas con el ministerio mismo de Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 7:25 que Él vive para interceder por aquellos que acuden a Dios a través de Él. Interceder es compartir su obra continua de oración. Es unirse al Hijo para clamar misericordia, sanidad, salvación y avance. Por eso tus oraciones a esa hora tienen un poder inusual. Están respaldadas por la intercesión del mismo Jesús. Así que cuando Dios te despierte a las 2 de la madrugada, no te des la vuelta rápidamente y vuelvas a dormir. Reconoce el privilegio de la llamada. Arrodíllate, susurra tu oración o alza tu voz según te guíe el Espíritu. Ora por tu familia, ora por la iglesia, ora por las naciones, ora por los perdidos. Puede que tus palabras nunca queden registradas en los libros de historia, pero en el cielo se convierten en testimonios eternos de obediencia. La intercesión a las 2 de la madrugada es la forma en que Dios utiliza tu voz para cumplir su voluntad en la tierra. Si respondes a esa llamada, te asociarás con Él para moldear destinos y preservar vidas de formas que superan con creces lo que puedas imaginar. 2. Instrucción y guía divinas. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, otra razón es para darte instrucción y guía divinas. Las horas de la noche son momentos en los que se eliminan las distracciones. El teléfono está en silencio. El ruido del día ha desaparecido y tu espíritu es más sensible al susurro del Señor. Muchas veces, las respuestas que has estado buscando durante todo el día solo llegarán cuando te dispongas a escuchar en la quietud de la noche. En las Escrituras, Dios a menudo revelaba sus planes a los hombres mientras descansaban o en las vigilias de la noche. Job 33, 14-15 declara: porque Dios habla, ahora de una manera, ahora de otra, aunque nadie lo percibe. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras duermen en sus camas. Esto muestra que Dios utiliza la quietud de la noche para comunicar su voluntad. A las 2 de la madrugada, no estás despierto por casualidad. Puede que Dios esté tratando de transmitirte una palabra de instrucción que alterará tu rumbo, desbloqueará tu avance o te posicionará para su próximo movimiento. Piensa en Samuel. Cuando era niño, estaba acostado en el templo cuando oyó al Señor llamarlo por su nombre. Al principio, pensó que era Elí, pero después de ser guiado, respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese momento de instrucción distinguió a Samuel como profeta en Israel. Si hubiera ignorado la llamada o se hubiera vuelto a dormir, podría haber perdido el comienzo de su destino. Lo mismo se aplica a ti. Cuando Dios te despierta, puede que no sea siempre para la guerra o la intercesión. A veces es porque quiere hablarte. Puede ser una advertencia sobre una decisión que estás a punto de tomar. Puede ser claridad sobre una relación, un negocio o una dirección en tu ministerio. Incluso puede ser consuelo para tu alma cansada. El Espíritu de Dios anhela guiar a sus hijos, pero su voz a menudo se ahoga por el ajetreo del día. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, tu corazón está lo suficientemente tranquilo como para escuchar. Para recibir instrucción divina, no debes apresurarte. No te asustes ni te quejes por estar despierto. En cambio, invita al Espíritu Santo diciendo: Señor, aquí estoy. Háblame. Abre tu Biblia y deja que Él resalte un versículo que se convierta en una lámpara para tu camino. Toma un diario y escribe las impresiones, ideas o advertencias que te vengan al espíritu. Aunque parezcan pequeñas o comunes, anótalas, porque el Señor a menudo habla en semillas que crecen con el tiempo. Considera a José, el padre terrenal de Jesús. El ángel del Señor se le apareció en sueños por la noche
instruyéndole que tomara a María como su esposa, que luego huyera a Egipto y que luego regresara. Cada instrucción preservó la vida del Mesías y dirigió los pasos de José. Sin esas instrucciones divinas en la noche, José habría perdido el plan de Dios. En tu vida también, la hora de las 2 de la madrugada puede traer claves que determinen la seguridad de tu hogar, el éxito de tu tarea o el desbloqueo de la provisión. Por eso es importante permanecer alerta y sensible. A veces, la instrucción no vendrá en forma de palabras audibles, sino en forma de paz que se instala en tu espíritu sobre un asunto. Otras veces, puede ser una inquietud que no te abandonará hasta que obedezcas. La guía de Dios no siempre es espectacular, pero siempre es sobrenatural. Cuando te despiertes a las 2 de la madrugada, no subestimes el momento. Puede que el cielo te esté revelando un mapa para tu próxima etapa. La sabiduría que necesitas, la estrategia que has estado pidiendo y el paso que te llevará a tu destino pueden ser revelados en esa hora. Si honras el momento, no solo escucharás la instrucción de Dios, sino que también caminarás con confianza, sabiendo que estás alineado con su voluntad. 3. Tarea de guerra espiritual. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, puede ser porque te está llamando a la guerra espiritual. Las horas de la noche no solo son un momento de quietud, sino también un momento de gran actividad en el reino invisible. Las fuerzas de las tinieblas a menudo lanzan sus planes al amparo de la noche, tendiendo trampas, liberando el miedo y orquestando ataques. Pero cuando el Espíritu del Señor te despierta, es porque quiere que te levantes como un guerrero para anular las obras del enemigo y hacer cumplir su victoria en tu vida. Éxodo 12 registra que en la noche de la Pascua, el Señor hirió a los primogénitos de Egipto, mientras que los hijos de Israel, que habían obedecido a Dios aplicando la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, se mantuvieron a salvo. Ese momento revela una verdad espiritual. Las horas de la noche pueden ser horas de juicio contra los malvados y de protección para los justos. Cuando te despiertas a las 2 de la madrugada, no eres solo un espectador de la noche. Estás siendo llamado a ejercer tu autoridad, cubrir tu vida con la sangre de Jesús y establecer el dominio del reino de Dios sobre tu entorno. En Hechos 16, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios durante la noche mientras estaban encarcelados. De repente, hubo un violento terremoto. Las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Esto muestra cómo las oraciones de medianoche no son solo personales, sino lo suficientemente poderosas como para sacudir sistemas, destruir cadenas y traer libertad. Cuando te despiertas a las 2 de la madrugada, puede ser porque Dios quiere que liberes oraciones que romperán cadenas que no puedes ver, pero que están influyendo en tu vida. Pueden ser cadenas de retrasos financieros, opresión generacional o incluso ataques contra tu familia. Para entrar en esta tarea, debes comprender que tus palabras tienen peso en el espíritu. Proverbios 18:21 declara que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que cuando declaras la palabra de Dios a las 2 de la madrugada, no estás simplemente hablando al aire. Estás liberando decretos divinos que los ángeles hacen cumplir. Por eso, las oraciones de guerra a esa hora no deben ser casuales ni tímidas. Mantente firme, alza tu voz y ordena que se dispersen todos los planes oscuros contra ti. Declara liberación sobre tus hijos, invoca protección sobre tu hogar y anula todas las flechas de miedo, enfermedad o destrucción. La guerra a las 2 de la madrugada también requiere discernimiento. El Espíritu de Dios puede poner en tu corazón a una persona o situación específica. Eso no es al azar. Es un llamado a cubrirlos en oración, a bloquear la mano del enemigo o a liberar bendición donde el enemigo ha planeado hacer daño. A veces, incluso puedes sentir una pesadez o una sensación de inquietud.
En lugar de ignorarlo, insístete en la oración, porque el Espíritu te está alertando de que algo está cambiando. Por eso, Efesios 6:12 te recuerda que tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra gobernantes, autoridades, poderes de este mundo oscuro y fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. A las 2 de la madrugada, cuando los demás duermen, tú estás posicionado como un centinela, de pie sobre la muralla para asegurarte de que ningún intruso tenga acceso a tu vida. No luchas desde la derrota, sino desde la victoria. Jesús ya ha triunfado sobre los principados y potestades, haciéndolos un espectáculo público a través de la cruz. Tu papel es hacer valer esa victoria, declarando su obra consumada. Cuando dices, en el nombre de Jesús, toda cadena está rota, el cielo respalda tus palabras por la autoridad de Cristo. Cuando invocas la sangre de Jesús, estás invocando el pacto que silencia a todo acusador. Así que la próxima vez que te despiertes a las 2 de la madrugada y sientas el impulso de orar, comprende que puede ser una tarea de guerra espiritual. No te des la vuelta y vuelvas a dormir. Levántate, alza tu voz y entabla la batalla en el Espíritu. Tu obediencia en ese momento puede proteger a tu familia, cambiar tu destino y traer liberación a otras personas que están conectadas contigo. 4. Invitación a una intimidad más profunda. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, puede ser una invitación a una intimidad más profunda con Él. No se trata de pedir cosas o de librar batallas, sino de entrar en el lugar secreto de la comunión, donde el amor fluye libremente entre tú y el Padre. A esa hora, el mundo está en silencio. Las distracciones que abarrotan tu mente durante el día están ausentes y tu corazón está más abierto a encontrar su presencia. Es en esta quietud donde puedes escuchar su susurro, sentir su cercanía y experimentar su amor de una manera que te transforma. El Señor siempre ha deseado la intimidad con sus hijos. Desde el principio, caminó con Adán al atardecer, hablando con él cara a cara. Más tarde, vemos a David, que anhelaba la presencia de Dios por encima de todo, declarando en el Salmo 63:1: Tú, Dios, eres mi Dios. Te busco con fervor, te ansío, todo mi ser te anhela, en una tierra seca y árida donde no hay agua. Ese clamor por la intimidad es el mismo llamado que Dios despierta en tu corazón cuando te despierta en las primeras horas de la mañana. A las 2 de la madrugada, el Señor te dice: ven conmigo. Él desea acercarte más a Él, sanar tus heridas y recordarte que su amor es tu verdadera protección. Cuando entras en su presencia en esos momentos, la paz que recibes no es algo que pueda explicarse con palabras humanas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Considera cómo Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. En Marcos 1:35 dice: muy temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Si el Hijo de Dios valoraba tanto la intimidad con el Padre, que se levantaba en las horas tranquilas para comunicarse con Él, ¿cuánto más deberías atesorar tú estas invitaciones divinas? No son interrupciones, sino privilegios. La intimidad a las 2 de la madrugada no es complicada. Comienza con la quietud, permitiendo que tu corazón descanse en Él. Puedes cantar suavemente, elevando sencillas palabras de amor y adoración. Puedes leer un salmo y dejar que se convierta en tu oración. Puedes simplemente sentarte en silencio, reconociendo su presencia y dejando que su espíritu ministre a tu espíritu. En esos intercambios tranquilos, Dios a menudo derrama fuerza para las batallas que se avecinan, sabiduría para las decisiones y una conciencia más profunda de su amor. Esta intimidad también transforma tu forma de caminar durante el día. Cuando te has encontrado con Dios en el lugar secreto,
Llevas su fragancia a cada espacio en el que entras. Puede que la gente no lo entienda, pero sienten algo diferente. La alegría que llevas, la paz que irradias y la sabiduría que liberas fluyen de las horas que pasas a solas con Él. Así que cuando Dios te despierte a las 2 de la madrugada y te atraiga hacia la intimidad, responde. No te resistas ni ignores esa inquietud. Acéptala como una invitación sagrada. Puede que no siempre sientas fuegos artificiales o grandes emociones, pero cada momento con Él es una inversión en tu alma. Son los momentos que te anclan cuando llegan las tormentas. Son los encuentros que dan forma a tu fe y te recuerdan que, por encima de todo, eres profundamente amado. 5. El nacimiento de la profecía y el destino. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, puede ser porque te está posicionando para dar a luz la profecía y el destino. La vigilia nocturna es el útero del espíritu, donde se conciben las palabras y se moldea el futuro. Lo que parece un despertar aleatorio es a menudo el momento en que Dios quiere asociarse contigo para invocar lo que aún no existe. No se trata de una oración ordinaria, sino de una intercesión profética, en la que los decretos del cielo se liberan a través de tu boca para crear cambios en la tierra. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el destino a menudo nace en lugares ocultos. Ana, en su angustia, derramó su corazón ante el Señor y su clamor se convirtió en la semilla de Samuel, un profeta que ungiría a reyes. Jacob luchó durante toda la noche hasta el amanecer, y en esa lucha su identidad cambió, pasando de ser Jacob, el engañador, a Israel, el príncipe que prevaleció con Dios. Estos momentos revelan que los encuentros nocturnos no son en vano. Son los momentos en los que Dios reescribe historias y da a luz nuevos capítulos en el destino. A las 2 de la madrugada, el Espíritu puede impulsarte a orar no solo por ti mismo, sino por generaciones. Puede que te encuentres declarando palabras que parecen más grandes que tu vida, pero que están alineadas con el propósito del cielo para tu familia, tu comunidad o incluso tu nación. El nacimiento profético que ocurre en estas horas no se trata solo de tu avance personal, sino de alinear la tierra con la voluntad de Dios. La profecía no se trata solo de predecir el futuro, sino de declarar la verdad de Dios hasta que se manifieste. Cuando te levantas en la noche para proclamar sus promesas, las estás empujando de lo invisible a lo visible. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. A las 2 de la madrugada, te conviertes en el instrumento a través del cual las realidades del reino de Dios se hacen realidad en tu vida y en tu entorno. También hay un trabajo en este nacimiento. Al igual que una madre debe sufrir dolores de parto antes de que nazca el niño, el Espíritu a menudo te llama a sufrir dolores de parto en oración antes de que se establezcan las promesas. Romanos 8:22 nos recuerda que toda la creación gime como en dolores de parto hasta el momento presente. Cuando te rindes en esas horas, puedes sentir el gemido del Espíritu, intercediendo a través de ti con una intensidad que las palabras no pueden captar por completo. No te resistas, porque es a través de ese trabajo de parto que se liberan los destinos. A las 2 de la madrugada, el enemigo también puede intentar sembrar semillas de miedo, confusión o retraso. Por eso es importante contrarrestarlo con la palabra de Dios. Declara lo que Él ha prometido sobre tu vida. Recuérdate a ti mismo las profecías que te han sido dichas. Aférrate a ellas, tal como Pablo instruyó a Timoteo a pelear la buena batalla con las profecías que le habían sido dichas anteriormente. La noche es el momento de permanecer en la fe y luchar con la profecía hasta que eche raíces. Este nacimiento no solo se refiere a eventos futuros, sino también a quién te estás convirtiendo.
Cada vez que te rindes a Dios en esas horas sagradas, Él moldea tu carácter, profundiza tu fe y amplía tu capacidad para llevar lo que Él está dando a luz a través de ti. La profecía no solo se pronuncia, se vive. Y en las vigilias nocturnas, Dios te prepara para convertirte en el recipiente digno del llamado que Él ha puesto en tu vida. Así que cuando Él te despierte a las 2 de la madrugada, reconoce que puede ser la hora del nacimiento. No lo descartes como insomnio o coincidencia. Entra en el trabajo de parto, declara su palabra e impulsa las promesas de Dios. Lo que nazca en la oración durante la noche se manifestará a la luz del día para que todos lo vean. Tu destino, y tal vez el destino de muchos otros, puede depender de cómo respondas en ese momento sagrado. Las horas entre las 2 y las 5 de la madrugada no son como las demás horas del día. Estas horas se denominan a menudo la vigilia del espíritu, un período en el que el velo entre lo visible y lo invisible parece más fino y en el que la actividad del cielo es más pronunciada. No se trata de superstición ni de imaginación. Es una realidad que ha quedado marcada a lo largo de las Escrituras y en las vidas de aquellos que caminan cerca de Dios. Es durante estas vigilias nocturnas cuando el Espíritu del Señor a menudo impulsa a las personas a orar, a buscar y a alinearse con sus propósitos. El Salmo 119, versículo 148 dice: Mis ojos permanecen abiertos durante las vigilias de la noche, para meditar en tus promesas. Este versículo pinta un cuadro de vigilia intencional, en el que el siervo de Dios elige no dormir, sino permanecer alerta a la voz del Espíritu. En esta hora, el mundo duerme en silencio, pero aquellos que pertenecen a Dios se despiertan para permanecer en la brecha. El salmista entendió que hay promesas que esperan ser reveladas, instrucciones que esperan ser reveladas y misterios que esperan ser conocidos en la vigilia nocturna. La vigilia del Espíritu es un tiempo de sensibilidad. Durante el día, tu corazón y tu mente se distraen fácilmente por las presiones del trabajo, las exigencias de las personas y el ruido de la vida. Pero en la quietud de las 2 de la madrugada, cuando el teléfono no suena y la casa está en silencio, tu espíritu puede inclinarse con mayor claridad para escuchar lo que el Señor está diciendo. Lo que no podías percibir durante el día debido al ruido, ahora puedes oírlo en la noche gracias al silencio. Dios te despierta a esta hora no para molestarte, sino para atraerte hacia la claridad. A lo largo de la Biblia, Dios utilizó la noche para hablar a su pueblo. Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo mientras dormía por la noche. Samuel fue llamado por su nombre en la quietud del templo. Daniel recibió visiones durante la noche que revelaban el auge y la caída de los reinos. José, el esposo de María, fue advertido en un sueño nocturno de que tomara al niño y huyera a Egipto para ponerse a salvo. Estos encuentros muestran que Dios a menudo reserva las vigilias de la noche para encuentros que cambian el destino. Cuando te despiertas a las 2 de la madrugada, estás entrando en el mismo ritmo de aquellos que oyeron la voz de Dios en las horas de la noche. La vigilia del Espíritu es también un tiempo de alineación. Lo que ocurre en lo invisible determina lo que ocurre en lo visible. Las batallas a menudo se deciden en el espíritu antes de manifestarse en lo físico. Cuando estás despierto a las 2 de la madrugada y decides levantar tu voz en oración, te estás alineando con la voluntad del cielo y posicionándote para caminar en victoria cuando llegue la mañana. Estás diciendo: Señor, me niego a dormir durante la hora de mi visita. Elijo estar despierto en el espíritu. Este es también un momento de intimidad. El Señor no solo te llama a luchar, sino también a tener comunión. Él anhela acercarse a ti cuando el mundo está en silencio. Anhela derramar fuerza en tu corazón, susurrarte instrucciones al oído y rodearte de su paz.
La vigilancia del espíritu no siempre tiene que ver con la guerra. Tiene tanto que ver con el amor. Es la invitación de un padre para pasar tiempo con su hijo cuando no hay nadie más alrededor. Pero para aceptar esta vigilancia, debes responder con fe. El enemigo puede intentar sembrar irritación en tu mente, convenciéndote de que solo es insomnio o que necesitas descansar más que orar. Sin embargo, si disciernes el impulso del espíritu, sabrás que es más que eso. Es una llamada. Cuando respondes a esa llamada, comienzas a experimentar la riqueza de su presencia, el poder de su palabra y la seguridad de que tu vida está oculta bajo su mirada vigilante. Así que cuando Dios te despierte a las 2 de la madrugada, míralo como lo que realmente es, una invitación a la vigilia del Espíritu. No es una interrupción de tu descanso, sino una oportunidad para que tu alma se renueve. Es una cita divina en la que puedes recibir instrucción, liberar intercesión y entrar en una intimidad más profunda con el Señor. Los que honran la vigilia del Espíritu tienen una sensibilidad, una fuerza y una estabilidad que otros no pueden explicar. Saben lo que es encontrarse con Dios cuando los demás duermen. Hay una razón por la que Dios a menudo elige hablar en susurros en lugar de gritos. El susurro tiene peso porque requiere que te acerques más. Cuando Él te despierta en la quietud de las 2 de la madrugada, no siempre es para mostrarte visiones o llenar la habitación de señales dramáticas. Muchas veces es simplemente para susurrar a tu espíritu. Estos susurros no son menos poderosos que un trueno. Son la forma suave en que Dios revela su corazón. El profeta Elías se paró una vez en la montaña esperando que Dios se revelara en el viento, el terremoto o el fuego. Sin embargo, el Señor no estaba en ninguno de ellos. Después de que pasó el temblor, Elías oyó un suave susurro, y allí estaba la voz de Dios. De la misma manera, cuando te levantes en la quietud de la noche, no esperes siempre ruido o espectáculo. Espera el susurro. Ese susurro puede traer la dirección que necesitas para la próxima temporada. Puede traer el consuelo que tu alma ha estado anhelando. Puede ser la suave corrección que te devuelve al camino correcto. A las 2 de la madrugada, el entorno está en silencio. Nadie te llama por teléfono. No hay tareas que te distraigan. Incluso la creación parece detenerse. Es entonces cuando el susurro de Dios se hace más claro. La quietud no está vacía, está llena de su presencia, esperando a que te acerques. El problema es que muchas personas lo pasan por alto porque esperan que Dios hable de manera dramática, olvidando que el Dios que formó las galaxias también habla con ternura al corazón de sus hijos. Escuchar su susurro requiere una postura. No puedes escuchar un susurro si estás distraído. No puedes oírlo si tu corazón late con ansiedad o está lleno del ruido del día. Por eso Dios te llama a la quietud. Para oírlo, debes aquietar tu corazón. Es entonces cuando notas las impresiones que presionan suavemente tu espíritu. Es entonces cuando un versículo que has leído muchas veces de repente cobra un nuevo significado. Es entonces cuando sientes que el Espíritu te empuja hacia algo o te aleja de algo, no con fuerza, sino con paz. El susurro de Dios también requiere confianza. Los susurros suelen ser sencillos. Puede que no vengan acompañados de explicaciones completas. Dios puede decirte que te muevas, que esperes, que te acerques o que te detengas. En lo natural, puede que no tenga sentido, pero si confías en su susurro, verás que lleva consigo la sabiduría del cielo. Abraham oyó el susurro de Dios que le decía que dejara su país y fuera a una tierra que Dios le mostraría. No fue una proclamación en voz alta, solo una instrucción tranquila que requería confianza. Como obedeció, entró en el pacto y la herencia.
En tu propia vida, el susurro a las 2 de la madrugada puede ser tan simple como el nombre de una persona por la que orar. Puede ser una palabra que te tranquilice en un momento de duda. Puede ser una escritura que ilumine tu mente como una lámpara en la oscuridad. No lo descartes. Estas son las formas en que Dios entrena tu oído para reconocer su voz. Como dijo Jesús, sus ovejas conocen su voz y no seguirán a un extraño. A veces, el susurro vendrá en forma de convicción. El Espíritu puede recordarte suavemente algo que necesitas liberar, alguien a quien necesitas perdonar o un hábito al que necesitas renunciar. No se trata de condenas, sino de invitaciones a la libertad. Otras veces, el susurro vendrá como un estímulo, sacándote de la desesperación con la tranquila seguridad de que Dios no te ha olvidado. Ambas son expresiones de su amor que dan forma a tu camino con Él. El susurro de Dios a las 2 de la madrugada es también una prueba de obediencia. ¿Te levantarás y te inclinarás a lo que Él te dice, o lo descartarás como tus propios pensamientos? Aquellos que aprenden a honrar el susurro descubren que Dios les confía una mayor revelación. Lucas 16:10 nos recuerda que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El susurro puede parecer pequeño, pero es la clave para mucho. Así que cuando Dios te despierte en la quietud de la noche, no te apresures a llenar el silencio con tus propias palabras. Haz una pausa. Escucha. Deja que tu corazón se vuelva sensible a las suaves agitaciones de su espíritu. No desprecies el susurro, porque en ese susurro puede estar tu próximo avance, tu próxima tarea o tu próximo paso de fe. La quietud no es un espacio vacío, es tierra santa. Si la honras, descubrirás que el Dios del universo está más cerca de lo que creías, hablando suavemente a un corazón dispuesto a escuchar. Cuando Dios te despierta en lo profundo de la noche, a veces no es para darte instrucciones ni para llamarte a la batalla. A veces es para refinarte. Las horas de la noche son como un horno donde se eliminan las distracciones y se revela ante Él la verdadera condición de tu corazón. Durante el día, es fácil esconderse detrás de la actividad. Puedes cubrir el dolor con el ajetreo, el orgullo con los logros y el miedo con el ruido. Pero en la quietud de las 2 de la madrugada, todo se despoja y lo que queda es tu alma desnuda ante Dios. El fuego refinador de Dios no es para destruirte, sino para purificarte. Malaquías 3:3 dice: se sentará como refinador y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como oro y plata. El refinador no se aleja del horno. Se sienta y observa atentamente hasta que las impurezas se queman y la imagen del refinador se refleja en la plata. Así es como Dios obra en tu vida durante las vigilias nocturnas. Cuando te despierta, puede ser porque está trabajando en tu carácter, moldeando tu espíritu y quemando lo que te impide caminar en su plenitud. Este refinamiento a menudo comienza con la convicción. Por la noche, pueden surgir recuerdos de palabras que dijiste sin cuidado, actitudes que tuviste o decisiones que tomaste que no estaban en línea con su voluntad. Estas no se traen a colación para condenarte, sino para limpiarte. El Espíritu usa el silencio para resaltar lo que debe ser entregado. Puede resultar incómodo, pero es la obra del amor. Así como el fuego quita la escoria de la plata, su Espíritu quita la escoria de tu corazón. El fuego refinador también enseña a depender. En el silencio, te das cuenta de lo pequeña que es tu fuerza. Ves que por mucho que intentes controlar tu vida, no puedes. Esta humildad es parte del refinamiento. Dios te despoja de la autosuficiencia para que te apoyes completamente en Él. Fue a medianoche cuando Pablo escuchó las palabras del Señor: mi gracia te basta,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas palabras llegaron en una temporada de refinamiento, cuando Pablo estaba aprendiendo que la fuerza del hombre no puede soportar el peso del llamado de Dios. En el fuego refinador de la noche, el Señor también puede poner a prueba tu disposición a obedecer. Puede que te recuerde algo a lo que te has resistido a renunciar durante el día. Puede ser una relación, un hábito o una forma de pensar. A las 2 de la madrugada, cuando no hay nadie más a quien impresionar, te enfrentas a la elección. ¿Cederás o te resistirás? El fuego purificador exige rendición. Cuanto más quieras caminar con Dios, más te purificará, porque la intimidad no se puede construir sobre la impureza. Pero el refinamiento no solo consiste en eliminar, también consiste en prepararse. Al igual que el oro se refina para aumentar su valor, tú eres refinado para llevar una mayor gloria. Las horas de la noche son un lugar de preparación donde Dios fortalece tu fe, profundiza tu amor y amplía tu capacidad. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero cada vez que te rindes a su obra de refinamiento, estás siendo preparado para las tareas que te esperan. A veces, el fuego refinador llega a través de la lucha. Jacob luchó durante toda la noche y por la mañana cojeaba, lo que le marcaría para siempre, pero también tenía un nuevo nombre y una nueva identidad. Del mismo modo, tus temporadas nocturnas pueden dejar marcas que te recuerden tu debilidad, pero también te dejarán un encuentro profundo que no se puede borrar. El fuego refinador te cambia, te transforma desde dentro hacia afuera para que tu vida exterior refleje la gloria de aquel que te ha purificado. Cuando Dios te despierte a las 2 de la madrugada y te lleve al fuego purificador, no te resistas. Acógelo como una señal de su amor. Hebreos 12:6 dice: El Señor disciplina a quien ama y castiga a todos los que acepta como hijos. El refinamiento es prueba de filiación. Es evidencia de que Dios ve en ti algo que vale la pena purificar. Si te sometes al fuego, saldrás brillando como el oro, más fuerte, más puro y más alineado con su voluntad. El fuego refinador de las horas nocturnas puede que no siempre sea agradable, pero es necesario. Es en esos momentos sagrados cuando Dios moldea tu corazón, forma tus deseos y alinea tu espíritu con sus propósitos. Cuando el fuego haya hecho su trabajo, te levantarás con una nueva fuerza, llevando no el peso de la impureza, sino la belleza de la santidad. Y cuando los demás te vean, no verán tu fuerza, sino el reflejo de aquel que se sentó contigo en el fuego, hasta que su imagen pudiera verse en tu vida. Hay tesoros que Dios ha escondido en la noche. Estos tesoros no son de oro y plata, sino de revelación, sabiduría, instrucción y encuentros divinos. Isaías 45:3 dice: Te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas almacenadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, puede ser porque desea poner en tus manos secretos que no pueden revelarse en el ruido del día. La noche siempre ha sido un momento en el que se desvelan los misterios. Cuando el mundo está en silencio, cuando las distracciones desaparecen, el espíritu es más sensible. Los sueños a menudo transmiten mensajes. Las visiones y las impresiones se hacen más claras. En el silencio, eres capaz de discernir lo que habría quedado ahogado por los sonidos del día. Estos son tesoros, gemas de entendimiento que te posicionan para el avance. Muchas personas pierden estos tesoros porque vuelven a dormir sin levantar sus corazones. Pero para aquellos que responden, la noche se convierte en una escuela donde el Espíritu mismo enseña. Una forma de tesoro en la noche es la revelación de la dirección. Muchos de los mayores cambios en el destino en las Escrituras se sellaron por la noche. Dios le dio sabiduría a Salomón por la noche.
Le dio estrategia a Jacob por la noche. Le reveló a José en un sueño qué hacer con María y el niño. Estas instrucciones eran tesoros. Tenían el poder de alterar la historia. Cuando te despiertas a las 2 de la madrugada y abres tu corazón para escuchar, puedes recibir un susurro que marque el rumbo de tu futuro. Puede llegar como una escritura grabada en tu espíritu, una solución a un problema o una idea que rompa barreras financieras o relacionales. Otro tesoro escondido en la noche es el fortalecimiento de la fe. En las horas de silencio, Dios a menudo te recuerda promesas que parecían olvidadas. Puede que te traiga a la mente palabras que leíste una vez o oraciones que rezaste en algún momento. En ese momento, les da nueva vida, convirtiéndolas de meras palabras en anclas vivas. La fe se fortalece cuando recibes la confirmación en la noche de que Dios no te ha olvidado. Es un tesoro mayor que cualquier riqueza, porque la fe misma se convierte en la moneda con la que entras en las promesas de Dios. La noche también trae consigo tesoros de encuentro. Es en las horas nocturnas cuando Dios a menudo elige manifestar su presencia de maneras únicas. Puede ser a través de una sensación de paz abrumadora, a través de una visión o incluso a través de un peso de gloria que llena la habitación. Estos encuentros no son aleatorios. Son tesoros, diseñados para recordarte que no estás solo, que el cielo está cerca y que Dios mismo camina contigo. Sin embargo, estos tesoros no siempre se obtienen fácilmente. Al igual que los mineros deben excavar profundamente en la tierra para descubrir el oro, tú debes inclinarte hacia la oración, la adoración y la quietud para acceder a ellos. Dios no revela sus secretos a la ligera. Los comparte con aquellos que lo buscan, que los administran bien y que comprenden su valor. Si tratas con ligereza el hecho de despertarte a las 2 de la madrugada, puedes perderte el tesoro escondido en ese momento. Pero si vuelves tu corazón hacia Él, aunque solo sea por unos minutos, puedes descubrir algo que moldee tu destino. Los tesoros de la noche también revelan las estrategias del enemigo. Dios puede revelarte lo que el enemigo ha planeado para que puedas contrarrestarlo antes de que se manifieste. Puede mostrarte el espíritu detrás de un ciclo de frustración, la mano oculta en un patrón de retrasos o la raíz de una lucha recurrente. Con esa revelación, puedes orar oraciones específicas y declarar la palabra de Dios con precisión. No se trata de conjeturas, sino de una estrategia revelada por el Espíritu. Ese conocimiento es un tesoro, porque una sola palabra de Dios puede desmantelar años de opresión. También está el tesoro de la intimidad. En las horas de la noche, Dios a menudo llama a sus hijos simplemente para estar con Él. No siempre se trata de pedir o recibir, sino de morar. Así como un amante aprecia los momentos tranquilos lejos de la multitud, Dios aprecia la hora de la medianoche cuando tiene toda tu atención. Esa intimidad en sí misma es un tesoro. Te llena de paz, asegura tu corazón en su amor y te fortalece para las batallas del día. Cuando consideras todo esto, ves que la noche no es un momento para temer, sino un momento para esperar. Cada vez que te despiertas a las 2 de la madrugada, es una invitación potencial a descubrir un tesoro escondido. Puede que al principio no parezca un tesoro. A veces viene envuelto en convicción. A veces viene a través de la lucha. A veces llega como un suave susurro que podrías ignorar fácilmente. Pero si atesoras lo que Dios te muestra, te darás cuenta de que son riquezas que el mundo no puede comprar. Así que, cuando te despiertes por la noche, no desprecies el momento. Pregúntale al Espíritu: Señor, ¿qué tesoro tienes para mí aquí? Luego espera. Escucha. Ora. Lee su palabra. Sea lo que Él te muestre, guárdalo, protégelo y ponlo en práctica.
porque en los tesoros de la noche se forjan destinos, se ganan batallas y se profundiza el conocimiento de Dios. Cuando Dios te despierta a las 2 de la madrugada, no solo te está llamando a la oración, sino que también te está posicionando como centinela. Un centinela es aquel que ve antes que los demás, que oye antes que los demás y que actúa antes de que sea demasiado tarde. En lo natural, las ciudades solían confiar en hombres apostados en las murallas para protegerse de los invasores nocturnos. Espiritualmente, tú desempeñas ese mismo papel. La noche es el momento en que el enemigo trama, pero también es el momento en que Dios levanta centinelas para frustrar esos planes antes de que se manifiesten. La autoridad de un centinela comienza con la vigilancia. A las 2 de la madrugada, mientras los demás duermen, Dios te da ojos que ven en el espíritu. Puede que no siempre veas con la vista física, pero sientes, percibes y discernes. Puedes detectar cuando algo va mal. Puedes detectar cuando una pesadez se cierne sobre tu familia. Puedes percibir cuando se acerca el peligro. Eso no es imaginación, es el Espíritu de Dios agudizando tu vista interior. Y cuando sientes estas cosas, no debes ignorarlas. Debes levantarte y abordarlas en oración.